Buenas tardes amigos, bienvenidos a la entrevista de La Informante, su segmento informativo. Y esta tarde nos acompaña el abogado Hernán Ulloa, quien como sabemos está de candidato para el Quinto Poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se elegirá en marzo próximo. Me acompaña como siempre Marlon Puertas. Gracias a todos ustedes por seguirnos y gracias al doctor Hernán Ulloa Ordóñez, que es candidato, como ya bien lo dijo Daniela, uno de los candidatos calificados ya oficialmente para participar por primera vez en un hecho inédito. Se va a elegir por voto popular a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Así que, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta entrevista, que es la primera también que hacemos a un candidato oficial para el Quinto Poder, como se lo denomina Daniela, ¿no? Ojalá se refleje en las elecciones esa primera... El bautizo. El bautizo. Así es. No sé, Daniela, si tú comienzas con la entrevista. Doctor Ulloa, partimos de que es la primera vez, como decía Marlon, que se está poniendo a consulta popular esta elección del Quinto Poder. Aunque también partimos del hecho de que es una función del Estado que puede decirse que había estado en declive por quienes habían ocupado tal dignidad en puestos anteriores, que realmente se conocía que estaban obedeciendo a un partido político que era del gobierno anterior de Rafael Correa. ¿Cómo ustedes quieren marcar una diferencia en este cargo que piensan ostentar? Quiero agradecerles de verdad por la entrevista. Pienso que entre todas las limitaciones que los candidatos a participación ciudadana tenemos, el hecho de por lo menos ya recibir una entrevista, responder a los cuestionamientos es muy importante, porque la ciudadanía en general no tiene suficiente conocimiento de que este 24 de marzo también se van a elegir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Y es importante que la gente conozca que habrán 3 papeletas donde podrán elegir 3 hombres, 3 mujeres y un representante por las nacionalidades, etnias y ecuatorianos en el exterior. Es decir, 7 son las personas que ustedes pueden elegir ciudadanía. Esto como una premisa informativa. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el quinto poder, un poder el cual, cuando yo leí que se había incorporado en la Constitución del Ecuador, yo como abogado dije, qué bien que de alguna forma a la ciudadanía se la comprometa a estar interesada en la veeduría de las autoridades que son parte del control del poder político: Contraloría, Fiscalía, superintendencias, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública. Que los ciudadanos también tengan una participación directa y se forme el interés para a la vez, al mismo tiempo, comenzar a decir, oiga, usted no está actuando correctamente, porque básicamente para eso se crea la función de transparencia y control social, para que sea la ciudadanía, a través de las veedurías, a través de su participación ciudadana, que seamos los veedores legítimos de los actos de la autoridad pública. Esta es la naturaleza del quinto poder, que lastimosamente, en el momento en que el poder político de un gobierno interviene en la esencia de una institución, esto se corrompe. Y lo digo con toda la firmeza, porque me ha tocado a mí llevar una lucha, y fui también entrevistado por ustedes en la lucha que tuve contra el Consejo de la Judicatura, que finalmente fue cesado de manera anticipada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allá también tuvimos el problema de la metida de mano en la justicia, de las garras del poder político en la función judicial. ¿Y qué ocasionó? Ocasionó que la función judicial pierda su independencia, su transparencia, y los jueces puedan obrar de manera óptima hacia la ciudadanía. Es lo mismo que pasó aquí en la función de transparencia y control social. Y lo que les pido a la ciudadanía, lo que les pido a los periodistas, a los políticos que nos están escuchando, es que nos den la oportunidad para hacer el trabajo que la Constitución nos ordena. Nosotros, los 43 candidatos, hablo por todos en este sentido, hemos sido
parte de una revisión exhaustiva de nuestra hoja de vida. No tenemos ningún compromiso ni vinculación con poder político, con poder económico, y creo que las reglas son lo suficientemente claras de que buscan justamente evitar la contaminación de los posibles consejeros con algún poder económico, algún poder político. Por eso las restricciones inclusive de poder aceptar algún tipo de patrimonio o dinero privado, ¿no?, para la promoción de nuestras candidaturas. Doctor, la pregunta iba porque el mismo presidente actual del Consejo de Participación Transitorio en un momento dijo que iba a pedir que en esta consulta se vote por la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y bueno, la participación de quienes se han postulado a este consejo, algunas personas sí son conocidas, pero la mayoría, o sea, no se las había conocido antes en esta función de participación y bueno, y de veeduría. Entonces, el doctor Trujillo es una persona que tiene un grado de popularidad muy interesante, siendo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su entereza, su lucha nos ha dado un ejemplo muy grande. Sin embargo, en esta interrogante que usted me hace, yo debo decir que aquí lastimosamente se equivocó. Y lo digo con profundo respeto al doctor Trujillo, porque si él ha sido parte de una transformación a través del Consejo de Participación Ciudadana, si ellos han cesado de funciones a personas que estaban contaminadas o vinculadas con el poder político y han encargado autoridades que se encuentran, digamos, tienen una independencia aparente, ¿cómo es posible que esta misma persona desacredite lo que él ha hecho? Tal vez se dio cuenta porque justamente ahora él está haciendo eso y no le parece lo más conveniente, porque también hay cuestionamientos a que es la voluntad y solo la voluntad de quienes ahora están en ese puesto, los que están designando las autoridades. Y tal vez el doctor Trujillo pensó, él que es un político ya de hace mucho tiempo, pensó que lo más democrático sería más bien que los partidos políticos vuelvan a tener la capacidad de designar, en este caso, a esas autoridades. Como el Congreso, volver al Congreso. Existe un descontrol en la política del Ecuador en general. Lastimosamente, yo veo que no existe todavía una madurez suficiente como para que los políticos asuman nuevamente ese rol de poder designar a las autoridades de control. Lastimosamente el político tiene actos políticos, pero el ciudadano cuyo interés máximo es que el Ecuador se moralice, de que las entidades del sector público atiendan eficientemente al ciudadano, de que el Estado deje de ser un abusivo. Nosotros sí vamos a precautelar de que las mejores personas estén ocupando esos lugares y no los más votados o los que tengan el nexo con los políticos, que lastimosamente antes se hacía de esta forma. Usted habla de políticos y se incluye en ellos, Hernán. Pero por supuesto. Porque usted también fue político y fue candidato. No, el ser humano por naturaleza es político. Esto es una candidatura que devela algún tipo de independencia del poder político, pero sin embargo nuestros actos van a ser políticos indudablemente como consejeros de participación ciudadana. Lo que nosotros queremos más bien es llamar a la reflexión para que se constituya un gran acuerdo nacional y poder en consenso entre políticos, ciudadanía, gobierno, tratar de primero vigilar el comportamiento de las autoridades de control y también de designar a los mejores elementos. Hombres y mujeres. En el Ecuador existen suficiente gente decente como para ocupar estos puestos. En ese sentido, parece ser que este Consejo Transitorio ya les va a dejar la mesa servida, porque prácticamente va a dejar designando a las principales autoridades de control. Entonces, ustedes ahí como que no van a tener mucho que involucrarse. Y eso es otro llamado de atención al presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, porque si él está mencionando de que debería desaparecer el Consejo de Participación, lo lógico es que el Consejo de Participación Transitorio deje de designar a estas autoridades y permita que el nuevo Consejo realice esta tarea titánica. Es decir, usted está en contra que se deje designado el nuevo fiscal, por ejemplo. Yo lo que estoy, por supuesto, yo estoy en contra de que si usted tiene una postura de que el Consejo no sirve para nada, ¿por qué razón tú vas a tomar decisiones trascendentales para el país? Eso no me parece lógico. Falta de confianza tal vez en los que van a venir. Pero si el presidente ha sido coherente durante toda su trayectoria en mencionar que nosotros realmente estamos moralizando el servicio público, para mí sí sería coherente de que él continúe dejando las autoridades de control en sus puestos de trabajo. Entonces, en concreto, si este Consejo Transitorio deja designando un fiscal general, cuando lleguen ustedes, en el caso que usted integre el nuevo quinto poder, ¿qué va a pasar? ¿Van más bien a impugnar ese nombramiento y a designar otro fiscal, Hernán? No es tan sencillo.
El consejo transitorio está actuando por un mandato constitucional que le crea funciones excepcionales que no se encuentran en la Constitución. Por ejemplo, aquellas de cesar anticipadamente de las funciones a los servidores designados, cosa que no es tarea nuestra. Entonces nosotros mal haríamos hacer un consenso para coger y decir, no estamos de acuerdo con la designación de tal fiscal, no estamos de acuerdo con la designación de la Corte. Yo más bien apelo y confío en que así el presidente haya mencionado de que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Yo confío en su buena voluntad, en su decencia y su buen criterio, y estoy seguro que nos va a dejar unos servidores públicos, unos representantes en la Fiscalía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Corte Constitucional de primer nivel, para que nosotros simplemente ingresemos al acto de estar pendientes de que cumplan con su tarea, de exigirle una rendición de cuentas, de también nosotros con nuestra experiencia en el plano profesional poder hacer algún llamado de atención y, ¿por qué no?, alguna sugerencia que vaya en bien de la institución que se dirige y, por supuesto, en bien del Ecuador. Doctor Ulloa, ¿y qué hace pensar que estos 43 postulantes al quinto poder van a realmente representar a la ciudadanía? Así como usted bien ha dicho, es un número amplio, son 43, el tiempo de campaña es corto. Usted mismo había indicado que la promoción no la pueden hacer por su cuenta, tienen que hacerla a través del CNE, no está claro aún el proceso. ¿Cómo van a darse a conocer a la ciudadanía para que realmente llegue a conocer sus méritos y pueda elegir un consejo que vaya a estar a la altura del país? Bueno, yo pienso que la ciudadanía tiene que ser muy consciente de que lo primero que tienen que tomar en cuenta es qué ha hecho esa persona durante la trayectoria de su vida, como para merecer estar en el Consejo de Participación Ciudadana. Siempre hay que ver los actos de la vida de esa persona, porque pueden existir personas que dicen que han hecho mucho, pero son puro membrete, o pueden ser personas que lastimosamente existe un pasado que no se pueda todavía, o que ha sido desapercibido en el momento de calificación. Yo en lo personal tengo confianza de que las 43 personas que están postulando poseen una hoja de vida intachable. Hemos pasado muchos filtros y yo aspiro que el Consejo Nacional Electoral, haciendo conciencia de que estamos muy cerca a que sea la fecha de la elección popular, que es el 24 de marzo, tenga la logística necesaria para poder difundir a la ciudadanía en general que el 24 de marzo también serán las elecciones de los consejeros de participación ciudadana y que estos son los candidatos, y difundir a través de todos los medios oficiales o redes sociales o el mecanismo que tengan previstos, que por favor se llegue al 100% de los electores. Porque sería muy gravísimo, enfocándome en la pregunta que usted me hace, sería muy gravísimo de que llegue el momento en que llega el 24 de marzo y resulta que solamente un 30 o un 40% del electorado conoce que también se van a elegir a los consejeros, o conoce de que Hernán Ulloa o que otra persona se encuentra como candidato. Eso de ahí sería muy grave para la democracia, y por esa razón nosotros el día viernes, junto con un candidato a consejero de nombre Cristian Cruz, el ingeniero Cristian Cruz, a quien le mando un saludo. ¿Quién fue el superintendente de bancos? No, él es un homónimo. Yo conozco la hoja de vida, es un hombre impecable, un profesional independiente. Junto con él analizamos cuál sería las consultas a efectuar al Consejo Nacional Electoral, y eso lo plasmamos por escrito y los presentamos el día viernes pasado. Hernán, hablemos entonces ya como casi político, le iba a decir, sus ofertas de campaña. Es que es una campaña política esta que se viene para marzo, ya mismo, en pocos meses. ¿Cuáles son sus ofertas de campaña? Y quisiera comenzar preguntándole qué van a hacer el nuevo Consejo de Participación Ciudadana respecto a la década del correísmo, porque mucho se dice, pero en concreto pocos resultados el país está observando. Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer de aquí con todo lo que pasó en la década pasada? ¿Ya es un capítulo cerrado para ustedes o también van a seguir fiscalizando ese periodo? Bueno, primero quiero yo aclarar de que nosotros no podemos hacer campaña. Realmente en este momento no estoy en campaña, no puedo estar en campaña por las prohibiciones que el Consejo... No puede hacer ofertas entonces. No puedo hacer ningún tipo de ofertas, porque realmente eso es para los candidatos políticos, pero nuestros aportes en general, nuestras funciones están claramente especificadas en el artículo 208 de la Constitución del Ecuador, que le puedo hacer una lectura de los principales. Por ejemplo,
promover la participación ciudadana, y esto es muy interesante. Pero también el control. Por eso le preguntaba yo el tema de la década pasada, o sea, el control. Entonces, eso ya ocurrió y si quisiera ir concretando, porque vean la Constitución. Antes de eso, entonces, me voy a enfocar a su pregunta. Sí, por favor. Esto de aquí, seríamos parte de un organismo colegiado en el cual se toman decisiones en consenso o por mayoría. Y para tomar acciones, tenemos que obviamente tener una planificación de cuáles son las medidas, sobre todo para desvelar la corrupción que en el gobierno pasado, en otros gobiernos, ha ocurrido y ha mermado la confianza del pueblo ecuatoriano. Esto es importante porque la corrupción, sí, fue un grado descarado la década pasada, pero corrupción siempre ha existido, y eso es lo que lastimosamente ha llenado de desconfianza a la ciudadanía, que simplemente ha votado ante cualquier persona que se erige como el semidios o la persona que realmente va a cambiar, pero termina siendo peor que la anterior, y eso es lo que no queremos. Entonces, ese cuerpo colegiado deberá decidir el plan estratégico para luchar contra la corrupción. Pero en su caso particular, usted está dispuesto a que esto no se quede en el olvido. Y le voy a plantear otra cosa que es muy vigente. Las auditorías que ha contratado el gobierno de Lenín Moreno y cuyos resultados han sido presentados estos días. ¿Qué validez tienen esas auditorías, Hernán? Y usted es abogado. Considerando que no es una auditoría dispuesta, ordenada por la Fiscalía, es una cosa hecha por iniciativa del gobierno que ahora se lo presenta como resultado casi concluyente de lo que ha ocurrido en el gobierno anterior en 5 proyectos. Ese tipo de información, ¿usted la considera válida, rescatable, el momento que ustedes lleguen a sus puestos, decir, pásenme las auditorías del PNUD para revisar y ver qué se puede hacer? Bueno, la ciudadanía debe tener muy claro de que el Consejo de Participación Ciudadana no puede cumplir un rol de fiscal o cumplir un rol de juez. Nosotros podemos facilitar una investigación por denuncias de actos de corrupción y, por supuesto, un informe efectuado por la Presidencia del Ecuador, así sea privado, es vinculante con cualquier acto investigativo que nosotros podemos contribuir y a la vez canalizar por los organismos competentes. ¿Cuáles son los organismos competentes para sancionar los delitos contra la administración pública? Sin duda alguna es la Contraloría General del Estado, quien luego de hacer las auditorías respectivas, ellos emiten un informe con responsabilidad penal, administrativa o civil, las glosas, para que mediante las instituciones indicadas se pueda judicializar o establecer algún tipo de responsabilidad. Las balas, porque hay miles de ciudadanos. Mire, yo soy un abogado de libre ejercicio, pero como yo he estado siempre peleando por asuntos que tienen relación con una mala administración de justicia, hay muchos ciudadanos que me escriben, abogado, tengo este problema, tengo por acá. Lastimosamente no tengo la logística nacional para poder atender todos esos casos, pero siendo parte de un Consejo de Participación Ciudadana con una logística nacional, el Consejo sin duda alguna tiene que frentear una denuncia ante la Fiscalía del Ecuador sobre los actos de corrupción que lleguen a nuestro conocimiento. Eso le garantizo porque está en la ley. Y hacemos hincapié en eso porque no puede ser que hemos tenido un Consejo de Participación casi 10 años y ahora nos enteramos, al menos en este caso, de estas 5 obras emblemáticas que se ha dado un sobreprecio de más de 2.500 millones y ahí no hubo consejo que tiene información, que tenía la potestad de poder pedir información sobre esos comités de contratación, sobre cómo se estaban llevando a cabo esos contratos a dedo. Y qué lástima que no se haya tomado en cuenta a ustedes, que son las personas que con el periodismo investigativo develan toda esta corrupción que ha existido en un gobierno. Y que ahora que finalmente llega un gobierno en que les permiten a ustedes que hagan su trabajo con la mayor transparencia, tengamos que lo que ustedes han quejado durante todo ese tiempo es verdad. Es una frustración realmente como ciudadano. Yo pensaba que esto no pasaba de ser un meme o ser una mala información o un tema contra gobierno. No, es algo auténtico lo que ha pasado aquí en ciudadanía. Un robo descarado de los fondos de la administración pública, un engaño camuflado con una campaña publicitaria sin precedentes que solamente veíamos en una campaña de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? la que tuvo el Tercer Reich. Hernán, usted ha mencionado un robo descarado de fondos públicos y le recuerdo que esto prácticamente fue avalado por el ex Contralor General del Estado, el doctor Carlos Pollitt. ¿Qué tan implacable va a ser usted, por ejemplo, tratándose del doctor Pollitt, que fue defendido justamente por su papá en las Cortes? ¿Va a ser lo suficientemente imparcial tomando en cuenta esto? Esa es una pregunta muy interesante porque déjeme decirle que en mi familia existen muchos profesionales.
Entre mi padre y yo existe un respeto increíble y mi padre es mi gran amigo, mi consejero, un hombre que yo estimo, valoro y que él durante toda su trayectoria profesional en el ámbito privado y público jamás ha tenido un solo acto de observación o un acto o una denuncia por un acto de corrupción. Y él ha ocupado cargos de Defensoría del Pueblo, procurador del Estado, regional, ha estado en la Corte Nacional de Justicia y siempre se ha manejado con firmeza e entereza, sobre todo por la independencia de la función judicial. El hecho de que él haya sido defensor de una persona, y bueno, el abogado tiene el deber de defender, y cualquier ciudadano tiene el derecho de tener un abogado, no implica caer en ninguna incorrección, pero yo sí quiero dejar muy claro de que existe una total separación entre la función que a mí me va a tocar hacer respecto de lo que me va a tocar a mí vigilar o investigar, sobre todo en temas de corrupción. Esto es un tema muy aparte. Si un amigo personal, un amigo íntimo, yo no voy a entrar tampoco a alcahuetear ningún tema de corrupción. Si a algún amigo íntimo le tocaría ocupar algún puesto importante y esta persona comete alguna incorrección, yo seré la primera persona que diré, oye, presentaré mi denuncia, porque no es posible que nosotros bajo el pretexto de la ñañería estemos tapando temas que son de interés nacional y que perjudican a todos los ciudadanos. Si Carlos Polit no buscaba de abogado a su papá y lo buscaba a usted, ¿usted aceptaba ser su abogado defensor? No, porque yo no tengo una amistad con él. El doctor Polit tenía una amistad con mi señor padre y por esa amistad mi señor padre aceptó esta defensa. Sin embargo, quiero comentarle algo muy importante para que la ciudadanía conozca. Cuando lo lógico hubiera sido que yo me desplace de la intervención que él ha tenido, producto de que él es mi padre, y yo obviamente tengo que rendirle la pleitesía y el homenaje a mi querido padre como se merece, mi padre más bien tuvo la nobleza de apartarse de la defensa del doctor Polit porque yo estaba llevando una lucha encarnizada por la independencia de la función judicial. Él no podía estar metido en un tema cuando eso se contrapone necesariamente con lo que su hijo, en este caso, estaba realizando. Entonces, él dejó esa defensa para unirse en esta lucha de la defensa por la independencia en la función judicial. Así que realmente de corazón y en pensamiento, creo que apuntamos hacia un mismo objetivo. Retomando el tema de la corrupción que estamos tocando, entonces hay un compromiso de su parte como posible nuevo integrante del próximo Consejo de Participación Ciudadana Absoluto. Para no solo, decir la Fiscalía es la encargada de investigar, sino inmiscuirse en los procesos que puedan tener irregularidades para hacer pedidos de información, porque como Consejo tienen toda la potestad de hacer pedidos y de recibir esa información y de llevar a cabo incluso investigaciones y a pedir cuentas que rindan quienes están involucrados con el gasto público. O sea, van a estar Por supuesto, esto no solamente que es un compromiso personal, esto es una tarea, una función de nosotros, estar vigilantes, darle resultados a la ciudadanía respecto de las denuncias por actos de corrupción. Si yo en el libre ejercicio como un abogado, un ciudadano común, plenamente empoderado de mis derechos y cómo ejercerlos, he podido ayudar a mucha gente. Estando con la logística nacional, siendo consejero de participación ciudadana, por supuesto que se va a quintuplicar, se va a multiplicar por 100 veces el trabajo que he venido desarrollando como un particular, como un ciudadano común. De hecho, ahora que van a ser elegidos democráticamente, van a tener mucho más fuerza y poder político inclusive, porque el voto finalmente es eso, es un acto político que los ciudadanos le otorgamos a quienes son ungidos obviamente para estas funciones, de manera que no va a ser un consejo como los anteriores. Y que quede muy claro, aprovechando para complementar lo que usted está mencionando, que este asunto de aquí, que va a generar popularidad en nuestra gestión, porque yo en lo personal, si soy beneficiado con el voto popular, voy a meterle cuerpo y alma a mi cargo. Nosotros vamos a ganarnos de un prestigio político también. O desprestigio. Pero, claro, la idea dependiendo, no. Dependiendo las acciones. Yo tengo un prestigio profesional que jamás estaría dispuesto a arriesgarlo por un puesto que voy a ocupar 4 o 5 años. ¿Usted tiene aspiraciones políticas posteriores, Hernán? A eso voy yo. Nosotros, por ley, tenemos el impedimento de participar en las elecciones subsiguientes para alcaldes, prefectos o para las presidenciales. Es decir, si yo hago una excelente gestión y salgo con un buen perfil, yo no puedo postularme para candidato. Así que la gestión que uno haga dentro del Consejo será auténticamente en función de lo que yo como ciudadano quiero para mi país. Bueno, pero está joven, tiene tiempo como para esperar
el periodo necesario y Claro. volver luego. Yo algunas veces he pensado, ¿qué hice? Porque créame Marlon, que me siento extremadamente contento y satisfecho con lo que yo he podido lograr en el libre ejercicio. Una tranquilidad enorme de poder manejar mi propia agenda, de poder ganar mi propio sueldo, de no tener que estar bajo el escrutinio público, el ojo del huracán. Mire que ni uno bien va llegando a ser candidato y comienzan a salir cosas inadecuadas. Y bueno, esto de alguna forma crea un malestar no solamente personal ni familiar, pero todo sea por el Ecuador. Estoy dispuesto a asumir el riesgo que me toque. Claro, las autoridades públicas tienen que estar Así es. dispuestas a estar, ser escrutadas. Gracias, Hernán Ulloa. Lo recuerdo al doctor Ulloa en un video que se hizo viral en las redes sociales cuando salió en defensa de un comerciante informal en la avenida 9 de octubre, aquí en pleno centro de Guayaquil. Nosotros lo reproducimos en nuestras cuentas y mayoritariamente la gente obviamente aplaudió esa defensa contra un hombre indefenso que intenta ganarse la vida y que como siempre pues es reprimido por las fuerzas metropolitanas. De casualidad, caminando por Guayaquil, me doy cuenta que un patrullero, una camioneta de municipales intentaba llevarse la carroza de los helados de una señora. Una señora. Y como yo conozco como abogado de que no se puede confiscar las herramientas de trabajo por mandato constitucional, me tuve que enfrentar a los señores municipales y gracias a Dios yo fui también respetado porque ellos, a pesar de mi resistencia, no me faltaron el respeto, no me insultaron, no me golpearon y permitieron que yo defienda a la dama y finalmente logre salvar su carretita, que es su única fuente de trabajo, para que ella pueda continuar laborando. Imagínense el perjuicio que se hubiera ocasionado a esa persona, Así es. quien después me escribe por interno y me dice: abogado, usted no sabe lo agradecida que estoy, con lágrimas en los ojos, este momento escribiéndole, porque usted realmente ha salvado que mis hijos el día de hoy tengan comida en la noche. Así que son cosas que realmente me las llevo en el corazón. Ahí tiene un voto asegurado. Sí, y gracias, Sí, sí. bueno, doctor Ulloa, y gracias a ustedes por seguir a La Informante y a sus entrevistas. Seguiremos invitando a más próximos candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana. Tuvimos al primero, que es el doctor Ulloa, y también a candidatos a alcaldes, a prefectos, porque queremos saber lo que piensan y cuáles son sus propuestas para estas próximas elecciones. Gracias por su atención. Ya volvemos enseguida con La Informante, el noticiero del día. 10 sobre 10. ¿Qué?